Muy buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta formación de vinos de Jerez y manzanilla. Tengo que decir que nos hace especial ilusión compartir esta formación hoy por primera vez con escuelas de hostelería y de formación de toda España. En total tenemos a más de 40 escuelas y centros de formación de diferente grado y a casi 800 alumnos conectados a la vez a esta formación, con lo cual lo primero es agradecer, dar las gracias al profesorado por hacerlo posible. Espero que todos tengáis delante ya vuestro mantel de cata, vuestros vinos preparados. Vamos a hacer una sesión muy práctica. Queremos daros de alguna manera la información más importante sobre bueno, la elaboración, la crianza de los vinos de Jerez, pero sobre todo nos queremos centrar en su perfil más gastronómico, en la capacidad que tiene el vino de Jerez para maridar, y por eso queremos aprovechar para presentaros un nuevo proyecto dirigido a todos vosotros, dirigido a futuros profesionales de la restauración, de la hostelería en España, con el que estamos especialmente ilusionados. Se trata de Copa Jerez Junior. No sé si veis en pantalla ya la presentación. Copa Jerez Junior es un concurso que, bueno, vamos a convocar hoy y aquí, ahora. Es un concurso que recoge un poco el espíritu de la famosa competición internacional que organizamos de maridajes gastronómicos con vinos de Jerez, que se llama Copa Jerez, y se trata de ampliar ese concurso al alumnado y retaros para que, bueno, vosotros mismos creéis vuestros propios equipos de chef y de sala o de sumiller, y que nos hagáis una propuesta de un plato maridado con un vino de Jerez o con una manzanilla. Al fin y al cabo, se trata de una gran oportunidad para aprender sobre el potencial gastronómico de nuestros vinos y sobre todo, de demostrar vuestro talento en vuestro entorno de estudio y en vuestro entorno profesional. Así que os explico muy brevemente en qué consiste Copa Jerez. Bueno, como os decía, esta va a ser la primera edición del concurso. Se trata de que sea para vosotros una experiencia formativa y sobre todo, bueno, que os sirva para, como una especie de reto para utilizar vuestra creatividad tanto en la cocina como en la propuesta de vino, ¿vale? Bueno, hemos querido que haya una versión joven de esta gran cita gastronómica internacional que lleva ya 20 años realizándose a nivel, no solamente España, sino a nivel internacional. Copa Jerez es un concurso internacional en el que equipos de chef y de sumiller de 8 países diferentes compiten para conseguir el mejor maridaje con vinos de Jerez. ¿Qué requisitos va a tener esta Copa Jerez Junior? Pues evidentemente deben ser quienes quieran participar, deben ser alumnos de hostelería, de restauración, de cocina, de sumillería, siempre mayores de 18 años. Se trata de crear un equipo, un tándem entre la cocina y la sala, de tal manera que un miembro del equipo deberá desempeñar el rol de chef y deberá cocinar en directo, y el equipo, otro miembro del equipo, el segundo miembro del equipo, deberá ejercer de sumiller o de responsable de sala presentando el maridaje. ¿Qué otro requisito necesitamos aparte de tener más de 18 años y de formar ese equipo de chef y de sumiller? Pues necesitamos que ambos ambos competidores pues hayan completado el curso básico de formación de vinos de Jerez que tenemos en un aula de formación online que se llama Sherry Academy. Así que debéis obtener vuestro certificado digital en esta plataforma que se llama Sherry Academy. ¿De acuerdo?
Las bases las podéis consultar en copajerez.com. Te explicamos ahora un poquito cómo hacer esa propuesta. Se trata de que cada equipo tiene que elaborar una propuesta de maridaje que puede ser un plato que sea entrante, un plato que sea plato principal o un plato que sea un postre y debe maridarlo con un vino de Jerez o con una manzanilla a su elección. De tal manera que se puede elegir entre tipos de Jerez secos o entre tipos de Jerez dulces, ¿vale? Y puede pertenecer a cualquier marca del Consejo Regulador, es decir, a cualquier marca de la denominación de origen manzanilla o de la denominación de origen vinos de Jerez. Hay que redactar una propuesta, tenéis en un formulario en copajerez.com y esa propuesta la debéis enviar antes del 31 de julio, ¿vale? Incluyendo el nombre del plato, los ingredientes, la elaboración, sobre todo el vino seleccionado y la justificación de por qué combina bien esos sabores del plato con esos sabores del vino, ¿de acuerdo? O sea que toda la información la tenéis en copajerez.com, ¿vale? Y tenéis hasta el 31 de julio para participar. ¿Qué se hará con todas esas propuestas que nos enviéis a través de la página web? Bueno, pues habrá un comité de expertos que va a seleccionar 3 propuestas ganadoras que van a venir a Jerez. Es decir, esos equipos de chef y de sumiller, esos 3 equipos finalistas, van a viajar a Jerez de la Frontera y, bueno, van a seguir un programa formativo en Jerez y además van a, digamos, a concursar en directo en el mes de octubre en Jerez, en la Escuela de Hostelería de la ciudad. De tal manera que de esos 3 finalistas, el equipo que resulte ganador de los 3, pues el premio final será, pues bueno, unos pases de congresista a la Cumbre Gastronómica Madrid Fusión 2026, que imagino que todos conocéis bien. Se trata de una cumbre internacional en la que, bueno, los mejores chefs y también los mejores sumilleres del mundo pues presentan novedades, tendencias, técnicas, y la verdad es que es muy interesante para complementar vuestra formación. O sea que el equipo ganador viajará a Madrid, lo invitaremos a viajar a Madrid, a participar como congresista en Madrid Fusión 2026 y además en Madrid tendrá la oportunidad de disfrutar del menú maridaje que en la final internacional de este año, de 2025, representa a España. Este es el equipo del restaurante Poncio, ¿vale? Que está situado en Madrid. Bueno, pues esto es un poquito para informaros de todo lo que tiene que ver con Copa Jerez y si os parece, a partir de aquí nos metemos de lleno en la formación. Antes de comenzar la formación, bueno, os he dejado ahí un poco los perfiles de las redes sociales por si queréis hacer publicaciones y compartir algo de la formación de hoy en vuestros perfiles o en los de las escuelas de hostelería. El perfil de Vinos de Jerez es Sherry Wines Jerez, de la DO Manzanilla es DO Manzanilla y el mío propio es Carmen Aumesquet. Os comento un poquito que la formación se va a dividir, digamos que en 3 partes. La primera parte de la introducción la voy a hacer yo, introducción general. A continuación vamos a dar la bienvenida a María Barbadillo. María es enóloga en Bodegas Barbadillo, una bodega de Sanlúcar de Barrameda. Ella es responsable de la crianza de los vinos en la bodega y ella va a hablar un poco más en profundidad y va a hacer la cata, os va a guiar por la cata de los vinos que tenéis delante, ¿vale? Y a continuación va a ser Pepe Ferrer, que es un periodista y que está especializado en maridaje y en temas de gastronomía y vinos de Jerez, y él os va a dar ideas de cómo, bueno, primero os va a explicar qué es el concepto de maridaje y de cómo mejor trabajar ese maridaje con los vinos de Jerez y con la manzanilla, ¿vale? De tal manera que yo creo que yo estaré una media horita máximo con vosotros. María estará unos 20 minutos máximo y Pepe otros 20 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece vamos a lanzar un vídeo simplemente con imágenes para que, bueno, de alguna manera transportaros a la zona, transportaros a la provincia de Cádiz, a Jerez, y veáis un poco del viñedo, de las bodegas, de la luz, del color de la zona, y a partir de ahí yo os haré la presentación. Muchas gracias.
Muy bien, pues después del vídeo comenzamos la formación propiamente dicha y bueno, vamos a empezar por situar y por, de alguna manera, explicaros qué es el vino de Jerez de la manera más clara y más simple que podamos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el vino de Jerez no es más que un vino blanco. Es un vino blanco con crianza, que eso ya lo diferencia de otros vinos blancos que se hacen en España y en el mundo. Pero sobre todo lo que más diferencia al vino de Jerez y a la manzanilla es que es un vino blanco fortificado. Es decir, que nosotros a un vino blanco del año pues le vamos a añadir un poco más de alcohol para que, bueno, para realizar la crianza de estos vinos y por eso se llama vino blanco fortificado. Está elaborado en el sur de España, en la denominación de origen de Jerez. Y también lo que diferencia a los vinos de Jerez de otro tipo de vinos es que tenemos una gran variedad de estilos y de hecho podemos tener desde vinos de Jerez muy secos a vinos de Jerez muy dulces. De hecho hay 12 tipologías diferentes de vinos de Jerez, que lo vamos a ver todo a continuación y lo vais a entender perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para hacer nuestros vinos pues resulta que utilizamos unos métodos de elaboración que son bastante únicos, bastante singulares y bastante diferentes. Tenemos un método de crianza particular que se llama de criaderas y soleras, en el que vamos a ir mezclando vinos jóvenes con vinos más viejos y, como digo, pues tenemos una manera muy original de hacer esa crianza de los vinos. Pero es que además el hecho de que estos vinos sean el resultado de 3.000 años de tradición vitivinícola en el marco de Jerez, pues esto marca muchísimo digamos, la personalidad de estos vinos. El hecho de que hayan sido un producto que se realiza en la zona desde hace milenios, como digo, desde hace casi 3.000 años, pues también ha aportado mucho y le ha dado un valor diferencial a estos vinos que yo creo que es interesante conocer. Si os parece, perdón, si os parece, vamos a comenzar por el principio y de manera muy breve, os voy a situar históricamente la región de origen del vino de Jerez. Tenemos que empezar diciendo que la DEO Jerez, el marco de Jerez, que se llama a esa región vitivinícola situada al sur de España, en la punta sur, en la provincia más al sur de la península ibérica, que es la provincia de Cádiz. Es una de las regiones de vinos más antiguas, no solamente de España, sino de toda Europa. Se tiene constancia que fueron los fenicios los que trajeron tanto la metodología de cómo cómo hacer de un zumo de uva, cómo transformarlo en un vino, como la propia vid, la propia planta de la cual sacamos la uva. Con lo cual sabemos de manera certera que desde el siglo VIII a.C. hasta la actualidad, la elaboración del vino en la zona, durante estos 3.000 años casi, ha sido ininterrumpida. Todas las civilizaciones que han pasado por aquí han continuado con la producción de vino. Con lo cual, bueno, otro tema interesante de la historia del vino de Jerez es que es un vino viajero, un vino que ha sido exportado en unos primeros tiempos más remotos por todo el Mediterráneo
y a partir del descubrimiento de América ya hacia el Nuevo Mundo y hacia todos los rincones del planeta, de tal manera que este hecho de que sea un vino que se ha exportado y que ha estado viajando y traspasando fronteras desde hace muchísimos siglos, pues también le ha dado un perfil diferenciado a otros vinos de otras regiones vitivinícolas. Influencia romana, influencia musulmana. Posteriormente también interesante saber que ha habido un comercio con el norte de Europa, sobre todo con las Islas Británicas, pero también con Holanda y con otros países europeos, continuado desde el siglo XIII, XIV, XV, con lo cual un comercio exterior establecido desde hace muchísimos siglos y sobre todo una gran expansión hacia el Nuevo Mundo a partir del descubrimiento de América, ¿vale? Como os comentaba, simplemente estas pequeñas notas históricas para que os hagáis una idea, bueno, pues del bagaje histórico que tiene este vino desde hace casi 3000 años. Continuamos y me gustaría presentaros el origen, la región de origen. ¿Qué hay en esta zona de tan especial que se lleva haciendo vino desde hace 3000 años? Bueno, pues somos la región vitivinícola más al sur del continente europeo, somos el sur del sur, la provincia de Cádiz, al sur de Andalucía, que es la región más al sur de España, con lo cual un clima cálido muy extremo y con unos factores climáticos que enseguida os voy a explicar. Las ciudades principales del Marco de Jerez son Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, situadas en la fachada atlántica de la costa, ¿de acuerdo? Y situadas entre el río Guadalquivir al norte y el río Guadalete al sur. Estamos hablando que en total hay 7.000 hectáreas de viñedo en esta denominación de origen, repartidas en 9 localidades pertenecientes a la DO, de las cuales, como digo, las principales Jerez, el Puerto Sanlúcar, pero también forman parte de ella Trebujena, Chipiona, Chiclana, Rota, Real y Lebrija. ¿De acuerdo? O sea que, como digo, 9 localidades en 7.000 hectáreas de viñedo dedicadas a hacer vinos de Jerez y a hacer también manzanilla. Bueno, ¿y qué principales factores climáticos tenemos en la zona? Bueno, pues fundamentalmente muchísimo sol al año, muchísimo calor, ¿vale? Un clima cálido con temperaturas bastante extremas, inviernos suaves, veranos muy calurosos, una lluvia que no está nada mal, es decir, tenemos un riego natural por la lluvia que supera muchas veces a otras regiones vitivinícolas del norte de España, con lo cual un microclima en este sentido pues muy benigno para la vid y para el crecimiento y la maduración de la uva. Y bueno, estamos en una zona de confluencia del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y por lo tanto una zona con mucho viento. Vamos a tener un viento de poniente fresco que nos trae la humedad del Atlántico y un viento de levante caluroso y seco, que de alguna manera, pues bueno, la influencia de estos dos vientos van a tener bastante repercusión en el microclima de la zona. Imaginaros pues una zona de viñedo con horizontes suaves, con colinas muy suaves que rodean todo el paisaje del Marco de Jerez y colinas, digamos, blancas o de tierra blanquecina, que es otra de las características, otro de los elementos naturales más importantes de la zona. El tipo de suelo. Es un tipo de suelo calcáreo, quiere decir que tiene un gran contenido en carbonato cálcico y que está hecho fundamentalmente de sedimento marino, es decir, hace muchos millones de años toda esta zona estaba cubierta por mar y esta tierra que se llama albariza, porque es una tierra blanca, alba significa blanco en latín, pues albariza, esta tierra albariza está hecha de sedimento marino, de conchas y de otro tipo de microorganismos marinos y por lo tanto es una tierra, digamos, muy porosa y que va a ayudar a retener esa humedad de la lluvia que tenemos, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera esa tierra actúa de esponja natural para retener la humedad de la lluvia para ayudar a esa maduración de la uva
que necesitamos para tener, bueno, una uva de gran calidad para hacer nuestros vinos. Con lo cual, bueno, ya hemos visto cuál es nuestro origen, dónde estamos situados, ya hemos visto los factores climáticos y un factor natural diferenciador que es la albariza, esa tierra blanca muy porosa. Y en esa albariza tenemos 3 tipos de uva autorizadas por la denominación de origen, de tal manera que para hacer vinos de Jerez hay 3 uvas autorizadas: la Palomino, la Pedro Jiménez y la Moscatel. Todos los vinos de Jerez secos se hacen 100% uva Palomino, y los vinos de Jerez dulces, naturales, los Pedro Jiménez y los Moscatel, pues el vino de Jerez Pedro Jiménez se hace 100% uva Pedro Jiménez y el Moscatel se hace con uva Moscatel, ¿de acuerdo? Si hablamos de la Deo Manzanilla, que es un vino aparte, pues la manzanilla se hace 100% también uva Palomino, ¿de acuerdo? Porque es un vino también seco. Bueno, pues estas son las 3 uvas autorizadas, por lo tanto, todos los vinos de Jerez son vinos blancos, estas son uvas blancas, aunque, como podéis ver probablemente en vuestro mantel de cata, vais a tener vinos pálidos y vinos oscuros. Aun siendo vinos oscuros, el color no viene dado por el tipo de uva, porque todas son uvas blancas y por lo tanto los vinos iniciales son todos vinos blancos, pero ese color oscuro va a venir dado por el tipo de crianza que elegimos para el vino, y lo vais a entender a continuación. Bueno, pues tenemos nuestras uvas en ese viñedo de tierra albariza y comenzamos la vendimia. Lo primero que necesitamos es coger ese fruto lo más maduro posible, en su punto justo de maduración, y que suele ser normalmente a finales de agosto o principios de septiembre. Esa uva la vamos a llevar al lagar, donde vamos a prensarla y vamos a obtener el zumo de la uva, ¿vale? Ese mosto que se llama, ese zumo de la uva lo vamos a clasificar según hayamos ejercido más o menos presión, y ese mosto lo vamos a someter a un proceso natural de transformación del contenido en azúcar de ese zumo de la uva en alcohol. De tal manera que lo que en principio era un zumo de uva se convertirá en un zumo de uva fermentado, es decir, en un vino blanco del año, ¿de acuerdo? O sea que por un proceso natural de transformación del azúcar del zumo de la uva en alcohol, obtenemos nuestro vino del año. Para nosotros este vino todavía no lo vamos a comercializar. Hemos dicho que el vino de Jerez es un vino con crianza, ¿vale? Con lo cual es nuestro vino base para hacer nuestro vino de Jerez, ¿de acuerdo? ¿Y qué características va a tener este vino? Pues este vino base, evidentemente, va a ser un vino blanco. Hemos dicho que es un vino que en cualquier caso las uvas autorizadas son blancas, por lo tanto va a ser un vino blanco. Va a ser un vino seco, que de manera natural el contenido en azúcar del zumo de la uva lo vamos a transformar en alcohol, por lo tanto cuando lo probemos no va a tener nada de dulzor, va a ser un vino seco, y de manera natural, por esa transformación, el vino va a tener entre 11 y 12 grados de alcohol, ¿vale? De alcohol por efecto de la fermentación. Además, una de las características de este vino es que va a desarrollar en la superficie lo que llamamos el velo de flor, y que de alguna manera va a condicionar la crianza y la futura evolución del vino, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es este velo de flor? Esta especie de, bueno, digamos, de capa, de mantita que se instala en la superficie del vino durante todo su proceso de crianza, que comenzará ahora. Pues son millones de levaduras, millones de microorganismos que han finalizado la fermentación, se vienen a la superficie del vino a respirar y la cubren, y de alguna manera van a vivir en el vino, y por lo tanto van a ir transformando un vino blanco al uso en un vino blanco muy especial, como van a ser nuestros finos o nuestras manzanillas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os comentaba. Veis que aquí en la superficie del vino está cubierta con una especie de capa de estas millones de microorganismos, millones de levaduras que se vienen a la superficie del vino y la van a cubrir, y van a ir de alguna manera
son seres vivos que tienen que alimentarse y por lo tanto tienen que comerse, tienen que alimentarse de algunos elementos del vino y los van a ir transformando en otros elementos diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, van a ir cambiando radicalmente pues, las características de ese vino. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos en la elaboración de los vinos de Jerez? Hemos dicho que obtenemos ese vino base, ¿de acuerdo? Que tiene unos 12 grados de alcohol, que es un vino blanco, seco y que le aparece en la superficie una ligera capa de levaduras. Bueno, pues vamos a clasificarlo de tal manera que ese vino que hemos obtenido es más pálido, más ligero, pues lo vamos a clasificar para hacer nuestros finos o nuestras manzanillas. Y en cambio, si el vino que hemos obtenido es un vino con más cuerpo, con más, de alguna manera, pues con más extracto, pues ese vino lo vamos a clasificar para hacer nuestros olorosos, ¿vale? O sea que por un lado clasificamos los vinos más pálidos y más ligeros para hacer finos o manzanillas y los vinos con más cuerpo y con más estructura los vamos a clasificar para hacer nuestros olorosos. A partir de ahí hacemos lo que os comentaba que hacíamos diferente en la zona de Jerez, que nuestro vino es un vino blanco con crianza, pero además fortificado. Le vamos a añadir un poquito de alcohol para aumentarle la graduación alcohólica total. De tal manera que si queremos hacer un fino o una manzanilla de los 12 grados que tiene de manera natural, le vamos a añadir alcohol hasta los 15 grados. Y en cambio, si queremos hacer un oloroso, le vamos a añadir alcohol desde los 12 grados que tiene de manera natural hasta 18, ¿de acuerdo? De tal manera que, ¿qué consecuencias tiene esto en el propio vino? Bueno, pues 15 grados de alcohol es la graduación alcohólica ideal para que durante toda su crianza, que comienza ahora, el vino va a estar cubierto por esa capa de levaduras y por lo tanto va a estar protegido por el velo de flor y va a estar, digamos, estas levaduras van a estar viviendo en el propio vino y por lo tanto transformando el vino durante toda su crianza. A esta crianza la llamamos crianza bajo velo de flor o crianza biológica, porque son seres vivos, pues crianza biológica. En cambio, ¿qué ocurre si a ese vino que habíamos clasificado como un vino con más estructura le añadimos más alcohol hasta los 17 o 18 grados? Pues quiere decir que si había levaduras en el vino, las vamos a matar, es decir, es demasiado alcohol para que las levaduras sobrevivan y el vino, durante toda su crianza, que comienza ahora, va a estar descubierto, es decir, no va a tener ningún tipo de protección por las levaduras, puesto que no existen, que digamos, las hemos matado, entre comillas, no pueden sobrevivir con tanto alcohol y por lo tanto el vino va a estar en contacto con el oxígeno durante toda su crianza. Esta es la razón fundamental de que en el mantel de cata que tenéis delante tengáis unos vinos pálidos y unos vinos oscuros, ¿vale? Es decir, si tenéis un vino pálido en la copa, pues 100% es un vino que ha estado protegido durante su crianza por esa capa de levaduras. Y en cambio, si tenéis un vino oscuro en vuestra copa, pues ese vino, la crianza de ese vino ha estado en contacto con el oxígeno y por lo tanto de un vino pálido, que era un vino pálido de uva blanca, durante los años de crianza se ha ido transformando ese color pálido en un color oscuro, ¿vale? Y ha evolucionado el color, que es lo más evidente a la vista, pero evidentemente también han evolucionado los sabores y los aromas, como vais a ver con María durante la cata, ¿de acuerdo? O sea que esto es como, de alguna manera, lo más complejo para entender los vinos de Jerez. El hecho de que hay vinos cuya crianza se hace protegidos por el velo de flor a 15 grados de alcohol y en cambio hay una crianza que imposibilita que haya el velo de flor, por lo tanto el vino pierde cualquier tipo de protección y evoluciona en contacto con el aire y con el oxígeno y por lo tanto evoluciona de manera diferente durante toda su crianza. ¿De acuerdo? Esto es tan fácil como que lo comparéis con cualquier fruta, cualquier verdura que podéis utilizar en cocina. Imaginaros una manzana perfecta, con su piel protegida perfectamente por
por su piel, bueno, pues sí le quitamos esa protección natural que es la piel de la manzana y la pelamos, pues ese vino, o sea, ese vino, perdón, esa fruta, esa manzana, va a ir oxidándose, va a entrar en contacto con el oxígeno y por lo tanto va a ir cambiando se va a ir oxidando, va a ir cambiando su color y va a evolucionar. Bueno, pues digamos que la flor es la protección natural, la piel natural del propio vino. ¿De acuerdo? Y como os decía, esto es un poco lo más complicado que yo os voy a explicar hoy. ¿Vale? A partir de aquí, metemos el vino en crianza, ¿vale? Vamos a meter el vino en botas, en Jerez, a las barricas, ¿vale? A las barricas de madera de roble americano, las llamamos botas, y el vino va a estar en esas botas durante un cierto periodo de tiempo, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos vamos a criar los vinos durante varios años. De hecho, para llamarse vino de Jerez o manzanilla, según nuestro reglamento, la crianza mínima tiene que ser de 2 años, aunque normalmente los finos y las manzanillas tienen una crianza bastante mayor. Es decir, nuestros vinos más jovencitos tienen más de 2 años de crianza, eso para nuestros vinos más jovencitos, que de alguna manera son ya comparables a vinos grandes reservas de otras regiones vitivinícolas. Y luego, si hablamos de vinos con más crianza, como los olorosos, los amontillados, los palos cortados, etcétera, pues son vinos que pueden tener fácilmente 7, 9, 10, 12, 15 años. O sea que todo el periodo de crianza, toda la evolución del vino en madera, en esa bota de roble americano, en esa barrica, es la que, bueno, va a dar el perfil principal a nuestros vinos. ¿Y cómo hacemos esa crianza en bota? Bueno, pues no vamos a dejar que el vino de una vendimia se quede en una bota y al cabo de los 5 años lo sacamos. Eso no es lo que hacemos en Jerez. Vamos a ir mezclando durante todos esos años continuamente vinos más jóvenes, vinos de añadas más jóvenes con vinos de añadas más antiguas. Vamos a ir mezclando vinos más jóvenes con vinos más antiguos. Y así es como funciona el sistema de crianza dinámico de Jerez, que es el sistema que se llama de soleras y criaderas. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues imaginaros que en las bodegas situamos diferentes filas de botas, unas encima de otras, ¿vale? Diferentes filas de barrica y en cada fila de botas lo vamos a rellenar, esas botas, esas barricas con vino de una añada diferente, de una vendimia diferente. De tal manera que en la solera vamos a introducir el vino más añejo que tengamos, ¿vale? Imaginemos nuestro fino más añejo en la solera. En la primera criadera, que es la fila de botas encima de la solera, vamos a situar un vino de una vendimia posterior, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos nuestro vino más añejo en la solera y un vino algo más joven en la primera criadera. En la fila superior a la primera criadera la llamaremos segunda criadera y vamos a situar un vino más joven aún, de una vendimia más joven que el de la primera criadera. Y así sucesivamente podríamos tener tercera criadera, cuarta, quinta. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, pues es muy fácil. Para embotellar nuestro vino, para embotellar nuestro amontillado, nuestro palo cortado, nuestro Pedro Jiménez, vamos a sacar una porción de vino de nuestra solera de ese tipo. Es decir, si queremos sacar fino, pues vamos a sacar una porción de vino de todas las botas de la solera. Sacamos de la solera y embotellamos. El pequeño vacío que hemos dejado en la solera lo vamos a rellenar con una cantidad de vino exactamente igual de vino un poquito más joven, el de la primera criadera, de tal manera que sacamos de la primera y rociamos en la solera. Ahora hemos dejado un pequeño vacío en la primera criadera y lo vamos a rellenar de vino más joven aún. Vamos a sacar de la segunda y rociamos y rellenamos, ¿vale? Esa primera, de tal manera que sacamos de la segunda y rociamos la primera. ¿Qué vino va a entrar en la segunda criadera? Bueno, pues ese vino joven del año que hemos dicho, le vamos a añadir alcohol hasta 15 si queremos hacer finos o manzanilla o hasta 17 si queremos hacer tipo oloroso. Vale, pues ese vino joven del año
va a venir a refrescar nuestra escala más joven de envejecimiento, que en este ejemplo pues es la segunda criadera, ¿vale? Como veis, por lo tanto, hay una mezcla continuada de añadas, de vendimias, desde que se cría la solera. Por lo tanto, cuando tenéis una botella de vino de Jerez en la mano, no vais a tener vendimia 2015 o 2020, porque es un vino que tiene muchas vendimias, ¿vale? Que ha estado mezclando continuamente, se ha estado mezclando continuamente vendimias más antiguas con vendimias más jóvenes, ¿de acuerdo? Es un poco, bueno, una particularidad de nuestros vinos. Yo por mi parte, esto era un poco las ideas principales que os tenía que trasladar. Así que ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte, que es la cata propiamente dicha. Os va a guiar sobre, bueno, sobre cómo hacer una cata, porque me imagino que alguno de vosotros ni siquiera habréis hecho alguna cata todavía. Por lo tanto, ¿qué es una cata? Y os va a guiar un poco por cada uno de los perfiles de los vinos que tenéis delante. María Barbadillo, como os comentaba, María es enóloga, ella es de Sanlúcar y trabaja en Sanlúcar en una bodega que se llama Bodegas Barbadillo y es la responsable de la crianza de los vinos, por lo tanto ella lo conoce todo muchísimo mejor que yo. Os dejo con ella y posteriormente María dará paso a Pepe Ferrer, que como os decía os va a dar las claves sobre la versatilidad más gastronómica de los vinos de Jerez. Bueno, pues María, todo tuyo, ya te puedes... Hola, yo soy María, ¿qué tal? Hoy vamos a catar dos vinos de crianza biológica, un fino y una manzanilla, un amontillado, un oloroso, Crin y Pedro Jiménez. Entonces, Carmen ha explicado un poco general lo que es cada tipo de vino, pero ahora pues vamos a ir centrándonos en cada uno. Bueno, entonces, de crianza biológica, bajo velo de flor, tenemos el fino y la manzanilla, que como diferencias principales, bueno, que eso, las diferencias principales entre la manzanilla y el fino, porque os estaréis preguntando y tal, es la localización principalmente. La manzanilla se hace en Sanlúcar de Barrameda y los finos se hacen en Jerez, bueno, y en el puerto. Y nada, entonces ahora vamos a ir comparando entre unos y otros para que se vean las diferencias. El amontillado tiene una parte de crianza biológica y otra parte de crianza oxidativa. Es un vino bastante complejo que parte de, si estamos en Sanlúcar, parte de una manzanilla y si estamos en Jerez, parte de un fino. Entonces son finos o manzanillas de crianza muy larga que después, cuando tú sacas de la solera para embotellar esa manzanilla y ese fino, otra parte la guardas para rociar ese amontillado. ¿Qué hacemos con esa saca? ¿Qué hacemos? La alcoholizamos a 17 grados para matar lo que queda de velo de flor y formaría una especie de sobretabla para rociar ese amontillado, ¿vale? Entonces pasaríamos de la crianza biológica a la oxidativa y el oloroso es 100% crianza oxidativa, en el que desde la prensa tú ya vas buscando ese tipo de perfil de vino y lo alcoholizas a 17, 18 grados para que no te crezca velo en ningún momento. Y luego tenemos aquí el Crin, que es un vino de cabeceo, que significa un vino de blend, de mezcla, entre un oloroso y un Pedro Jiménez, que por eso lo vamos a catar entre medio del oloroso y el Pedro Jiménez. Y el Pedro Jiménez es un vino que, bueno, Carmen ya lo ha explicado, en el que se asolea la uva y es un vino naturalmente dulce que entonces lo que vamos a notar son unos matices como más de uva pasa y más... Bueno, vamos a pasar a la cata. Empezamos con la manzanilla. Cuando lo principal es ver el color, ¿vale? Es un color amarillo pajizo, que
que si lo comparas con el fino es prácticamente igual porque partimos de la misma tipo de crianza bajo velo de flor, en el que tú dejas un espacio de la bota para que el velo de flor se pueda mantener correctamente y porque las levaduras necesitan ese nutriente y ese oxígeno que está en la bota. Entonces, bueno, a copa parada, lo primero sería olerlo, primero a copa parada, luego lo movemos y por último a la boca para sacarle todos los matices que tiene el vino. Entonces, bueno, en la nariz lo olemos. La primera recuerdo que te da, nada más que sin mover la copa ni nada, a mí personalmente es olor a panadería, a levadura, a la típica levadura que tú haces el pan en tu casa, lo que sea, ese olor de levadura propia. Y entonces cuando tú ya vas moviendo la copa, vas notando ya más tonos un poco más a camomila, un poco almendrado, ya le vas sacando como más matices. Luego pasamos a la boca. Bueno, la manzanilla, perdón, es seco, pero a la vez tiene un final amargo que llega hacia el final de la boca y es bastante persistente, hace que sea como más largo, mientras que el fino se queda un poco más en el centro de la boca, más hacia adelante. Cuando pasamos al fino, que podemos, si queréis, podéis ir comparando entre una y otra para que veáis los matices que vamos teniendo, las diferencias principales. El fino, como diferencia principal con la manzanilla, es un toque yo le noto más toque de almendra, más toque de anisado en la nariz. El velo de flor en Jerez es un poco más tenue que en Sanlúcar. En Sanlúcar solemos tener un velo de flor mucho más denso, que lo que hace es que sea como un vino más salino en la nariz, más continuado, y el fino hace que se te quede más un poco al principio de la boca, pero cada uno tiene sus matices y sus características que hacen que sean totalmente diferentes. Bueno, pasamos eso a la boca. ¿Notáis eso que digo que se queda como más al inicio de la boca? Y el otro te hace como salivar un poco más, pero los dos tienen esas características del pelo de flor, de las largas crianzas que suelen tener las manzanillas y los finos, ¿vale? Bueno, ahora ya pasamos al amontillado. El amontillado es un vino que parte de esa crianza biológica y parte de crianza oxidativa. Entonces, cuando tú te vienes a la nariz, tienes que ver tú simplemente recuerdas de ese vino de partida, de esa manzanilla, ese fino que parte. Entonces ya va cambiando el color del vino, como lo vemos, porque parte de la crianza biológica, ya el velo de flor muere porque alcoholizamos a 17 para empezar esa crianza oxidativa, entonces ya va cogiendo ese color ámbar caoba, pero sin llegar a ser tan oscuro como es el oloroso que tiene 100% crianza oxidativa. Entonces ya en la nariz se nota ya más compleja, tiene toques más de almendra avellana, toques más anisados, más complejidad en el vino. En la boca es seco, pero ya te deja una persistencia en la boca que te llena la boca completamente. Y nada, que es bastante complejo, pero se nota la partida de esa crianza biológica, porque ahora pasamos al oloroso y entonces en el oloroso vamos a ver que esos matices que tiene el amontillado del vino que parte no lo vamos a tener. Entonces, para que se vean las diferencias claramente entre uno y otro, que al final todo esto
4 vinos que vamos a ver son todos, partimos de la uva Palomino, y para que veáis que es totalmente diferente dependiendo del tipo de crianza y elaboración que tenga el vino. Entonces, lo que hemos dicho del color, este ya tiene un color más caoba, más oscuro. Ya se va como, este vino tiene unos toques más oxidativos del propio vino. Y ahora en la boca suele ser más glicérico, más complejo, y te llena la boca. Es un vino, bueno, como concepto de bodega se llama un vino gordo, pero como un vino más potente a la boca. ¿Lo notáis? Esa glicerina, ese vino que te hace salivar muchísimo, de esa crianza oxidativa al 100%. Y bueno, espero que notéis las grandes diferencias de los vinos. Ahora pasamos al Cream, que es un vino de cabeceo, como he comentado. Es un vino que tiene un porcentaje de oloroso y un poco de Pedro Jiménez. Depende de la bodega, pues se le pone más o menos, dependiendo si tú quieres que sea más dulce o menos. Si veis el color, ya va teniendo un color más oscuro porque tiene esa parte de Pedro Jiménez que veis a continuación, que es un vino mucho más oscuro y más denso. En la nariz ya se va notando esos toques a caramelo, a pasa del Pedro Jiménez, pero se le nota del oloroso que tiene de partida. En la boca ya es como más, es un vino como semidulce, que es elegante, te deja un paladar súper agradable en la boca. Y lo bueno, la característica que tienen todos estos vinos es que te hacen salivar mucho y son muy gastronómicos, que ahora lo explicará Pepe. El Pedro Jiménez, ya pasamos al siguiente, al Pedro Jiménez. Pedro Jiménez se hace con variedad Pedro Jiménez, en el que se asolea la uva, buscando la pacificación de la uva. Entonces, por eso tiene esta densidad, esta cantidad de azúcar, y tiene un color mucho más oscuro, más denso y todo. Cuando lo leemos, ya te va dando ya tiene unos toques a pasa que viene de la uva soleada, a los dátiles, y además dependiendo. Este vino es un vino que cuanto más veces lo huele, le va sacando más matices, como la naranja, sobre todo el caramelo toffee y eso. Y en la boca tiene un dulzor, es un vino muy dulce, pero que tiene una salinidad a la vez, una acidez que te hace compensar ese dulzor tan grande que tiene de esa uva. Entonces, hace que se te quede un sabor muy agradable en la boca y siendo suave, terciopelado, pero sin ser pesado, o sea, es un vino como muy dulce y muy pesado. Entonces, bueno, así vemos las diferencias principales entre estos tipos de vino. Y nada, espero que os haya sido de ayuda, y nada, que pasamos a Pepe para que explique la parte gastronómica de estos vinos. Muchas gracias. Perdonad, pero tenía evidentemente, mientras que mis compañeras estaban comentando su parte de la formación, pues en silencio la pantalla. Nada, muchas gracias María por introducirme, por dar este paso y por esta cata que hemos dado y que hemos repasado esta diversidad de estilos de vinos de Jerez que tenemos en el marco. Pues voy a continuar y mi objetivo es daros pistas
de cómo aprovechar esta enorme diversidad. Carmen comentaba que hay 12 tipos diferentes de vino, pero en cada tipología de vino hay después matices, porque cada vino, pues cada manzanilla o cada amontillado o cada oloroso, en cada bodega tiene su propia personalidad, tiene su propio estilo a la hora de la crianza, ¿no? De más años, menos años de crianza, distintos orígenes de la uva dentro del marco de distintas viñas, que eso influye también. Y eso nos da, por decirlo así, una paleta de vinos, de sensaciones absolutamente diferentes. Es muy difícil encontrar en otra denominación de origen esta riqueza de matices y en estilos de vino. Si nosotros repasamos cualquier denominación de origen de vinos tranquilos, de vinos blancos o vinos tintos habituales, pues bueno, pues tenemos a lo mejor un vino joven, blanco y otro con crianza, pero un poco más, porque después las uvas son muy similares, etcétera, ¿no? Aquí hay muchos estilos, ya de por sí, en esas tres familias que hemos visto de los vinos secos, primero, después los vinos dulces naturales, que, bueno, pues son vinos absolutamente dulces como se hacen en el resto del Mediterráneo, por ejemplo, en la cultura mediterránea del vino dulce. Y después tenemos unos vinos que han nacido de esa vocación viajera y comercial que hablaba Carmen en la introducción a lo largo de la historia de los vinos de Jerez, pues eso hacía que se adaptaran a determinados gustos de algunos mercados y entonces usando un blend, usando un ensamblaje entre vinos secos y vinos dulces naturales, aparecían estos vinos como el Crin, que son vinos que podríamos determinar que son dulces, pero semidulces, ¿no? No absolutamente dulces como en el caso del Pedro Jiménez. Bueno, pues mi idea ahora es que repasemos, tenemos las copas delante, las hemos catado con la ayuda de María, y que ahora repasemos un poco esos matices para a partir de esos matices poder sacar ideas a la hora de utilizarlo en un maridaje. En principio, os voy a compartir una presentación en la que os quiero comentar aquellas cosas que necesitamos tener en cuenta a la hora de afrontar un maridaje. Esto podría servir con cualquier tipo de bebida o comida, ¿no? Evidentemente aquí lo vamos a aplicar a los vinos de Jerez. Pero tenemos que ser conscientes de una serie de cosas, porque cuando decimos, oye, vamos a maridar este vino con esta comida, eh, no se trata simplemente de ir probando hasta que acierto dónde, dónde está el maridaje perfecto. Eso nos llevaría muchísimo tiempo, tendríamos que hacer muchas elaboraciones y demás, ¿no? Entonces, os quiero compartir un poco esta reflexión que supone qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder maridar. Primero, debemos de saber cómo se comporta el vino en nuestro paladar. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante que catéis y por eso hemos hecho una cata, para ver las sensaciones que tenemos en nuestro paladar que vamos a usar según nuestra cultura gastronómica. Evidentemente, un asiático, cuando pruebe estos vinos, va a encontrar unos matices que aprovechará de una manera, porque él sabe manejar esos matices. Nosotros, europeos, pues lo vamos a usar de otra forma. En fin, que por eso es muy importante catar los vinos, ver primero cuáles son las sensaciones de cada vino en nuestro paladar. Después, yo me voy abajo de este cuadro. Es muy importante también que probemos y que sepamos cómo se comportan los ingredientes del plato que queremos maridar en nuestro paladar. Con lo cual tenemos estas dos ideas, ¿no? Tenemos que probar. No se puede hacer un maridaje, por decirlo así, intelectual, sería algo un poco muy difícil de hacer. Tendríamos que tener unos conocimientos realmente bárbaros. Lo más fácil es que probemos los vinos, que hagamos una pequeña ficha de qué sensaciones despierta en nuestro paladar y que después, depende del plato que vayamos a ir preparando, ir viendo qué ingredientes vamos a incorporar a esa receta para que jueguen con el vino. Con lo cual es muy importante probar las recetas y probar los vinos. ¿Y qué perseguimos a la hora de buscar un maridaje? Pues perseguimos
que nuestro sentido del gusto esté en armonía o en contraste con lo que estamos bebiendo y comiendo. En definitiva, estamos buscando un equilibrio, que lo que comemos y lo que bebemos realmente no se produzca un choque de trenes en el paladar, o sea, que no interfieran unas sensaciones con otras, sino que, bien, siguiendo el camino de la armonía, lo que como y lo que bebo sigue un hilo conductor similar, o bien lo que como y lo que bebo juegan al contraste. Este contraste no es la estridencia, no es el choque de trenes que os comentaba antes, no es la sensación desagradable, sino el combinar sensaciones muy diferentes, pero que a la hora de unirse en nuestro paladar realmente crean ese equilibrio que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si un vino es extremadamente seco, como lo que vamos a repasar ahora, pues va a ir bien seguramente para equilibrar la grasa, el exceso de grasa que puede tener un plato. Un plato, por ejemplo, que tenga una salsa con un fondo de mantequilla o de aceite. Bueno, pues esa sensación grasa del plato la voy a equilibrar muy bien con un vino extremadamente seco en el paladar. ¿Veis? Eso es un poco el juego. Y hasta ahí nos valdría para cualquier bebida y cualquier comida. Pero los vinos de Jerez van más allá y sobre todo gracias a esta diversidad de estilos que, como hemos escuchado antes, van desde los vinos más extremadamente secos que podemos encontrar en el mercado a unos vinos extremadamente dulces. Y lo hemos probado ahora en la cata en la que nos ha ayudado María a seguirla, ¿no? Como hemos comenzado con unos vinos extremadamente secos y hemos terminado con un vino extremadamente dulce. Esa gama de posibilidades es para el sommelier realmente una caja de herramientas fundamental y muy valiosa que no va a encontrar en otras zonas vitivinícolas. Bueno, pues nuestros vinos de Jerez, gracias a esa diversidad, consiguen además, por su crianza, por sus características, establecer un diálogo entre lo que comemos y entre lo que bebemos. Quiere decir, ¿qué supone este diálogo? Pues más allá de buscar este equilibrio que comentábamos antes, donde todo se entiende en nuestro paladar, los vinos de Jerez interactúan con los ingredientes de cada receta del plato, de tal forma que hay veces que algunos vinos potencian diferentes matices de esa receta. O bien, determinados vinos de Jerez lo que van a hacer es aplacar, suavizar o matizar otras sensaciones del plato. Por eso os decía que es muy importante que probemos los platos y probemos los vinos y sobre todo probemos cómo funcionan en el paladar. ¿De acuerdo? Porque os pongo un ejemplo. Hay vinos del marco de Jerez que van a potenciar a lo mejor el carácter especiado de un plato. Entonces, el juego a la hora de diseñar esa receta o de ese plato de las especias va a ser muy importante que la persona, el componente de vuestro equipo que haga de cocina, que haga de cocinero o de cocinera, que juegue con esos matices, sabiendo que después va a haber un vino que va a potenciar muchísimo esos toques especiados que tienen. Eso es el diálogo. Hay otros vinos que van a matizar y van a reducir sensaciones de algunos ingredientes. Entonces habrá que tenerlo en cuenta a la hora de ver qué porcentaje voy a utilizar a la hora de hacer la receta. Voy a poneros ejemplos prácticos y vamos a comenzar. Tenemos las copas delante y podemos repasar esas sensaciones que hemos visto antes. Por ejemplo, en la manzanilla y el fino, como comentaba María, son dos vinos de crianza biológica que mantienen un comportamiento muy similar en el paladar y que en definitiva va a jugar con los matices. En el caso de la manzanilla hemos observado cómo son matices más frescos, más sutiles, tiene un paso de boca más ligero y vemos como el fino, siendo un vino del mismo estilo, va por su crianza más hacia el interior en el marco de Jerez, por las condiciones geográficas y climáticas del territorio, pues va a tener como mayor músculo en el paladar. Va a llenarnos mucho más el paladar, va a ser un vino que va a ser un poco más expresivo, ¿vale? Como un poquito más de estructura.
Esos son matices muy, muy interesantes a la hora de maridar para jugar con eso, con los detalles, ¿no? Si veis alrededor de estas palabras de palabra y fino, de manzanilla y fino, perdón, he puesto yo algunas sensaciones que tenemos a la hora de catar el vino. Una cosa que llama mucho la atención es que son vinos extremadamente secos, como habéis podido probar, y si no, podéis volver a llevaros una copa de fino o manzanilla a la boca, probarlo, darle un sorbo, darle una vuelta por todo el paladar a ese sorbo, y vais a ver que hay un matiz muy seco. Vamos a ver que el vino es muy sápido, muy salino, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a encontrar notas de frutos secos sin tostar. Pues, a ver, generalmente lo podemos comparar con el sabor de las almendras que no están tostadas, ¿no? Es un vino con muy poquita acidez. Son vinos, la manzanilla y el fino, con muy poca acidez volátil, porque el velo de flor se ha alimentado de esos ácidos, sobre todo el ácido acético, que pudiera tener el vino de manera natural. Y vemos esas sensaciones de levaduras, de masa madre, de esos recuerdos de panadería que comentaba María en el paladar. Sobre todo si alguno habéis tenido experiencia haciendo pan de masa madre, habéis criado una masa madre, tenéis esas sensaciones de una masa de pan antes, cuando está fermentando y antes de ponerla en el horno, ¿no? Y otra característica muy interesante es que tiene ese final amargoso, ese final que se nos queda en el fondo del paladar, que nos recuerda un poco a las almendras verdes, ¿no? Bueno, pues como veis, alrededor de la manzanilla y el fino, yo he ido poniendo matices que he ido encontrando en el paladar. Para esto no hace falta ser un gran especialista, sino hacerlo, esta cata, con curiosidad. Hemos probado los vinos y lo hemos controlado esa sensación y la hemos anotado. Entonces, buscando el contraste o buscando la armonía, veis que, por ejemplo, al ser un vino muy seco, va a contrastar tremendamente con aquellos platos, como observáis ahí, que el protagonismo esté en las grasas. Pues esos fondos de mantequilla, como sería una salsa holandesa o un toque de aceite que pongamos en el plato. Allí, en aquellas recetas donde la grasa tenga cierto protagonismo, la manzanilla y el fino va a equilibrarlo en el paladar y le va a dejar mucho protagonismo a los ingredientes principales. Como resulta que tenemos unos vinos muy sabrosos, sápidos, salinos, como decíamos ahí, oye, vamos a utilizarlos como lo utiliza un cocinero para potenciar el sabor. Entonces, que tengamos en cuenta que si acompañamos cualquier plato con manzanilla o con fino, esa sapidez va a hacer que los ingredientes del plato, lejos de taparlo, lo va a potenciar. Realmente es el uso que hacen los cocineros de la sal, ¿no? Pero en este caso tenemos esa sensación en el vino. Con lo cual, si tenemos un lomo de pescado que es muy sutil, que es con un sabor muy delicado, como podría ser el de una merluza, pues al acompañarlo con una manzanilla, con un fino, el sabor del pescado se va a potenciar. Tiene una acidez muy, muy, muy baja, hemos dicho, pues va a equilibrar aquellas recetas, aquellos platos donde los ácidos sean protagonistas. Y últimamente estamos con muchas recetas de moda que el ácido es fundamental. Y también en la alta cocina, si repasamos, o en la gastronomía más habitual, el uso de los sabores ácidos es muy importante para animar el paladar del comensal, ¿no? Bueno, pues allí donde la acidez sea protagonista, como por ejemplo en un ceviche o en una cocina tradicional como es el gazpacho, bueno, pues el fino y la manzanilla van a hacer que la acidez vaya bajando y los ingredientes a la hora de acompañar en el paladar este plato, los ingredientes principales vayan a ganar protagonismo. Hay un ejemplo muy fácil cuando probamos una tapa muy típica que son los boquerones en vinagre. Nosotros lo acompañamos con una copa de manzanilla o de fino, el toque del vinagre, de la acidez, se va a matizar muchísimo y al final el protagonismo lo tenemos en el ingrediente principal, que es el boquerón, el pescado, ¿no? Alguna idea más para usar fino y manzanilla son aquellas recetas que tengan esos amargos suaves que pueden aportar las verduras, ¿no? Eso siempre es muy complicado porque el amargor de una verdura puede eclipsar y tapar el sabor del vino.
Pero nos decía María y nos dábamos en el paladar como al final del paladar, cuando tomamos y disfrutamos una copa de manzanilla o de fino, tenemos esa sensación de amargor final que armonizaría, hablaría el mismo lenguaje que esos sabores un poquito vegetales y amargos de las verduras. ¿De acuerdo? Con lo cual funcionaría muy bien también para ese tipo de recetas. Sin duda va a acompañar muy bien a todas aquellas masas horneadas que podamos incorporar a una receta y va a funcionar muy bien también por armonía, por un efecto de complementariedad. Esas sensaciones de almendra, de frutos secos sin tostar que tiene el vino, con todas aquellas recetas a las que incorporemos tostados suaves, ahumados suaves, que también sabéis que son matices de platos de recetas que están muy de moda. ¿De acuerdo? Así que estas son ideas. Yo, una de las recomendaciones que os diría que tengáis sentido común, que no os compliquéis mucho la vida a la hora de plantear la propuesta, sino que busquéis juegos, sensaciones y que muchas veces menos es más, ¿de acuerdo? En la experiencia gastronómica. Si al final usamos muchos ingredientes y buscamos unos vinos que van a aportar mucha complejidad, al final tenemos mm, hay una dificultad tremenda para armonizar toda esa experiencia. Vamos ahora a daros algunas ideas, os voy a dar algunas ideas en el uso del amontillado. Veíamos cómo al captar el amontillado ganábamos en complejidad. Decía María que el amontillado es la evolución en una crianza oxidativa de un vino de crianza biológica, como puede ser el fino y la manzanilla. O sea que si nosotros seguimos envejeciendo, criando en nuestras bodegas el fino y la manzanilla, y además le hacemos una fortificación para elevar el grado alcohólico y que los restos del velo de flor mueran, no puedan sobrevivir a esos 17 grados de alcohol a los que sometemos ese vino, pues ese vino va a empezar a oxidarse y las sensaciones van a ser mucho más complejas. Como veis, yo de nuevo he vuelto a escribir alrededor del amontillado sensaciones que me despiertan en el paladar cuando disfruto de una copa de amontillado. Hemos visto que es extremadamente seco porque procede de vinos extremadamente secos. Hemos notado seguramente en el paladar esas sensaciones de frutos secos tostados. Decíamos que en el fino de la manzanilla encontrábamos una almendra sin tostar, pero aquí sobre todo encontramos avellanas tostadas. Cuando tú tomas un sorbo de amontillado, y lo podéis hacer porque tenéis la copa delante, dais un pequeño sorbo y la boca, el paladar se llena de avellanas tostadas. Vemos que es también muy sabroso, sápido, yo diría que incluso más salino que los finos y las manzanillas, con lo cual, bueno, ahí voy a tener una sapidez muy rica. Vemos también como una vez que hemos tragado el vino, resulta que el fondo del paladar se llena de notas ahumadas, de toques de humo, y como es mucho más amargo al final que un fino y una manzanilla. Bueno, pues ahora vamos a ver con esos matices que, como veis, es simplemente salen de probar el vino y tomar unas notas, vamos a ver cómo lo podemos usar. Fijaros, al ser un vino extremadamente seco de nuevo, pero con toda esta complejidad de matices que aparecen en nuestro paladar, va a ir muy bien para acompañar aquellos platos con las grasas muy complejas. Antes yo os ponía un ejemplo de una, por ejemplo, una salsa holandesa o una bearnesa, ¿no? Que son salsas muy grasas por la mantequilla, pero que son, por decirlo así, muy sutiles, ¿no? Sin embargo, una grasa compleja, ¿qué sería? Oye, pues unos callos, por ejemplo, o un capipota, si estoy en el Mediterráneo, eh, una fabada, ¿entendéis? Son unos platos, o si estoy en el Mediterráneo, un caldero, ¿no? Un caldero de estos muy... Son grasas muy complejas, donde entran en juego las especias, donde juega el pimentón, por ejemplo, y demás, ¿no? Pues ahí nos va a ir muy bien. Estas sensaciones de frutos secos tostados que tiene el amontillado, que lo podemos, como decirlo, probar, va a ir muy bien para acompañar platos pues, que tienen esos matices de la brasa, esos matices de la barbacoa, los matices de frutos secos también tostados por la armonía, ¿no?
Y al ser una sapidez también muy compleja, nos va a ir muy bien para platos que procedan o que tengan recetas complejas de mar. Eh, Todo lo que sale del mar o todo el recetario que sale del mar no es una gamba blanca o una gamba roja del Mediterráneo, ¿vale? Que es un sabor así como muy limpio, ¿no? Imaginaros si estoy en Euskadi y me tomo un changurro. Es un plato de mar, una receta de mar, pero que va muy especiada y va con muchos toques de salsa. O si estoy, por ejemplo, en un arroz marinero del Mediterráneo, donde entra en juego la ñora, entra en juego otros matices, el pimentón, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay recetas de mar que son más complejas que un simple lomo de pescado al vapor o a la plancha o un marisco cocido, ¿no? O sea, recetas más elaboradas, el amontillado va a ayudarnos muchísimo a reforzar esos matices complejos de la receta. Os decía antes el tema del fondo ahumado, esos toques de bosque, allí donde incorporamos las setas, los hongos, las trufas, el amontillado va a acompañar, va a arropar muchísimo, va a envolver muy bien todos esos matices de la receta. Y sobre todo, va a ir muy bien también con las verduras y las hortalizas ya de una extrema expresión amarga, como puede ser una alcachofa, como puede ser un espárrago. Veis que al disfrutar un poco del amontillado, veis cómo hay una sensación de amargor muy potente que va a armonizar. Aquí lo que buscamos, armonía en vez de contraste con esas verduras, esas elaboraciones de verduras. Y una nota curiosa, y es que el amontillado, por sus características, va a potenciar la expresión del picante y de las especias en todas las recetas. Quiere decir que aquellas cocinas especiadas de la cocina tradicional las va a acompañar muy bien. Pero también todas esas cocinas exóticas que ahora mismo están de moda. Va a acompañar muy bien, pues, platos donde la salsa de soja sea muy potente, donde una salsa teriyaki aporte, por ejemplo, mucha complejidad, o como decíamos antes, si nos vamos a la cocina mexicana, peruana, esta cocina americana, que nos va a aportar muchos matices de especias y de notas como, pues, por ejemplo, en el mole del cacao, de los chiles ahumados, etcétera, ¿no? O sea, que esas son varias ideas que tenéis para poder utilizar el amontillado a la hora de maridar. Claro, tenemos que ir buscando platos donde los matices y las expresiones sean más complejas que en el caso del fino y la manzanilla. Si nos vamos ahora al oloroso o al palo cortado, que tienen un comportamiento en el paladar bastante similar en cuanto a que tienen, como veíamos antes en la cata con María, una sensación glicérica, envolvente, cálida en el paladar, yo os invitaría a que recordaréis esas sensaciones cogiendo una copa de oloroso, que es la que tenéis delante, y ese oloroso llevarlo al paladar y veis como que estando a la misma temperatura que el amontillado, sin embargo, cuando probamos el oloroso, nos da una sensación cálida, envolvente. Cuando lo tragamos, parece que el vino no se va del paladar, parece que sigues hablando o sigues eh, haciendo cosas y el vino como que no se despega del paladar. Y es porque su alto contenido en glicerina hace que las partículas del vino, esa glicerina, se pegue al paladar, a las papilas gustativas y sean vinos muy largos. ¿De acuerdo? Muy largo. Tiene también, si lo oléis, esos recuerdos especiados, como yo un poco el ejemplo que suelo poner es ese bote de, por ejemplo, pimienta negra, pero no molida, sino en grano, que tú destapas y tiene esas notas como golosas de especias, ¿no? Bueno, pues esos son matices especiados, matices de madera, que tiene también el oloroso cuando lo llevamos a la boca y cuando lo olemos. Y entonces, de nuevo, tenemos sensación muy seca, ¿vale? Pero nos da esas notas muy complejas de maderas muy envinadas, esas notas envolventes, cálidas de la glicerina, tiene esas notas especiadas en el paladar y sobre todo es muy largo y muy cálido. ¿Para qué lo podemos usar? Pues para grasas muy complejas, para platos muy complejos, donde en muchas ocasiones esos platos tienen tal expresividad que hace falta algo que los envuelva, que le dé un matiz elegante, ¿no?
yo me iría, por ejemplo, para combinarlo con platos de caza o con estofados de carne tradicionales, como podría ser un rabo de toro, ¿no? Un estofado muy, muy clásico, o un lomo de carne como muy sápida, muy sabrosa, como puede ser el jabalí, el venado, lo que decía antes, la caza, ¿no? Esas carnes son muy expresivas y un vino envolvente como el oloroso le va a dar unos matices muy elegantes, lo va a envolver y además va a hacer una cosa, y es que eh, el sabor del plato se alargue más allá del momento de la comida. Quiere decir, esa glicerina que se ha pegado en el paladar, que está untuosa en nuestro paladar a la hora de disfrutar de una copa de oloroso, va a atrapar los sabores del plato y al final vamos a tener una uniformidad tremenda entre los sabores de la receta y los sabores del vino. Entonces, va aportando esas notas especiadas que van también de nuevo a las carnes, ¿no? Y va a ser muy largo, va a alargar muchísimo la experiencia gastronómica, porque va a atrapar y va a alargar el sabor de la receta. Y un matiz, antes os decía que el amontillado potencia muchísimo la expresión del picante y de las especias. Bueno, pues en este caso, el oloroso actúa de una manera diferente con las especias y con el picante sobre todo. Y es que un plato, una receta donde el picante sea muy evidente, si lo acompaño con oloroso, los matices de ese picante se van a suavizar muchísimo. Con lo cual, podemos jugar ahí con la expresión final del plato, de la receta que hemos trabajado para este maridaje que queremos presentar a Copa Jerez Junior. ¿De acuerdo? Bien, y por último tenemos los vinos dulces, para ya terminar. Tenemos por una parte el medium, pero hemos hablado hoy del cream, ¿vale? Que es otro de los vinos de ensamblaje. Recordar, un vino cream, un vino del tipo cream, es un vino que combina un mayor porcentaje de vino seco al que le doy matices dulces con una pequeña porción, un pequeño porcentaje, ensamblaje de vino naturalmente dulce, como podría ser el Pedro Jiménez. Entonces, en esa combinación vamos a tener sensaciones semidulces, vamos a encontrar un buen equilibrio. Yo os invitaría ahora a retomar la copa de cream y hacer lo siguiente, que es probar un poco el cream y veréis cómo al principio hay notas dulces, ¿vale? Pero cómo rápidamente, sin tomar más vino, esas sensaciones dulces de esos dátiles, esas notas de pasas, de recuerdo de su Pedro Jiménez, vais a ver cómo rápidamente aparecen notas de cierto amargor, goloso, pero estoy diciendo aquí casi un oxímoron, ¿no? Pero cómo hay notas de chocolate, de cacao, de bombón de licor, de café, de notas de cierto amargor, que al final tenemos una sensación muy equilibrada de las notas dulces del vino con esas notas más complejas de cacao amargo, de café, sobre todo, el resumen sería de un bombón de licor, ¿no? Bien, pues estas notas que yo os decía antes, que el primer ataque del vino nos va a dar sensaciones de orejones, de dátiles, de pasa, de caramelo, ¿vale? Podemos usarlo para dar protagonismo a muchos platos que pueden ser postres, porque ya casi el vino es casi un postre, ¿no? Pero también os invitaría a hacer pruebas con recetas saladas. Probarlo. Mirad a ver. Sabéis que, por ejemplo, en todas aquellas recetas de inspiración asiática, los agridulces juegan muy bien. Entonces, a lo mejor una base de curry, probarla, una salsa de curry que podáis acompañar a un pescado o a una carne, ver los matices que despiertan en el paladar cuando la combinamos con un sorbo de cream. Vais a ver que nos va a dar un juego de agridulces muy interesante para platos principales. O sea que yo os invitaría sobre todo a que rompamos los esquemas con los vinos de Jerez que tengamos hasta ahora y juguemos en esas combinaciones de recetas y vino, jugando sensaciones, buscando sensaciones divertidas, ¿no? Como un vino dulce, aparentemente como el cream, podemos buscarle un hueco y funcionar muy bien con platos salados.
Y os decía antes la inspiración en el mundo de la cocina asiática. Pero en la cocina de caza más clásica, si repasamos el recetario de maridaje, o perdón, de eh, los, como diríamos, las guarniciones clásicas de un plato, de una receta de carne, o sobre todo de carne de caza francesa, vamos a ver cómo hay muchas guarniciones, pues no sé, una pechuga de pato, un magre de pato con frutos rojos del bosque, una salsa de frutos rojos del bosque, o un lomo de venado que va acompañado con una salsa de orejones, ¿no? De albaricoques, ¿no? Pues ¿por qué? Porque esos platos mucho más potentes, de carnes mucho más bravas en el paladar, van a conseguir que esos juegos de la fruta se equilibren y que el toque, el sabor de la carne sea como mucho más elegante. O sea que os invito a probar, ¿vale? A salir un poquito del área de confort, ¿no? Clásica. Y después tenemos los vinos de los Pedro Jiménez o los moscateles, los vinos naturalmente dulces, que eso sí, estamos hablando de vinos con un alto contenido en azúcar, que tienen buen equilibrio, porque el sistema de crianza de soleras y criaderas frente al dañada nos va a aportar esa acidez frutal que tienen nuestros Pedro Jiménez y nuestros moscateles. Si probáis de nuevo, os vais a la copa y probáis un sorbo del Pedro Jiménez que tenéis en la copa, vais a ver que sí, evidentemente es un vino tremendamente dulce. Digamos que podríamos analíticamente decir que supera los 400 gramos de azúcar por litro, o sea, muy dulce, pero observar cómo rápidamente aparece una acidez frutal que hace que el vino no sea empalagoso, sino que el vino sea muy equilibrado. A ver, Pedro Jiménez aquí yo os invitaría a que esas sensaciones de cacao, de café, de pasas, con ese equilibrio de acidez que tiene, que además de ir en la copa, juguéis en lo que es la receta si queréis presentar un postre. Muchas veces elaboramos siropes muy complejos o podemos comprar siropes industriales que, bueno, cuando ves la composición, un poco te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Aquí el propio vino nos puede servir para acompañar como ingrediente, pues en postres donde juguemos con los helados o que juguemos con las frutas. Pueden buscar una buena combinación, ¿no? Y yo también os invitaría a que si vamos a usar para combinar en el postre un vino tan dulce como un Pedro Jiménez, que el postre no fuera el protagonismo, el azúcar. O sea, que las sensaciones del postre no fueran muy dulces. Y ahí podemos jugar, porque hay postres que son muy frescos, mm, incorporando sorbetes, incorporando especias, incorporando acidez, frutas que no sean excesivamente dulces. O sea, podemos hacer un final de comida muy fresco que en el que aportemos el toque dulce, el matiz dulce en el vino, ¿de acuerdo? Para que no se produzca una suma de azúcares o de sensaciones dulces en el plato y también en el vino, de tal forma que pudiéramos a lo mejor bloquear el paladar del comensal que está disfrutando de esa comida. Os pongo el clásico ejemplo, acompañar, por ejemplo, un postre tan dulce como un tocino de cielo con una copa de Pedro Jiménez. Vamos, esto sí que es un choque de trenes, ¿no? De una cantidad de azúcar en el paladar que realmente estamos fatigando un poco el paladar del comensal, de la persona que está intentando disfrutar de ese postre, ¿no? Así que yo jugaría aquí mucho en el contraste. Parto de un vino de un Pedro Jiménez que tiene un buen equilibrio de dulce y acidez frutal y buscar en el plato, si estoy buscando hacer una propuesta de un postre, pues jugar en el plato con las especias, con la acidez, con el toque frutal, o sea, huyendo un poco del protagonismo del azúcar y de las sensaciones dulces. Bueno, espero hasta ahí la presentación y espero simplemente ya mis últimas palabras que sean para animaros. Creo que es un reto interesantísimo. Creo que en vuestro momento de formación, tener la oportunidad de participar en una convocatoria con esta es comenzar a probaros ya, a comenzar
a tener cierto protagonismo en vuestras propuestas gastronómicas. Es una posibilidad de entrenaros para vuestra vida profesional, ¿no? Y tener la oportunidad de que si conseguís ganar y armar una buena propuesta de maridaje de un vino de Jerez con una receta vuestra, pues poder conseguir asistir durante los días de Madrid Fusión como congresista va a ser un colofón tremendo en vuestra formación y va a ser una ayuda tremenda para no solamente escuchar las ponencias de cocineros y sumilleres, sino también el poderos codear ya con profesionales, con establecer contactos. Realmente son jornadas muy fructíferas, muy interesantes para vuestra formación y que yo aprovecharía el reto que os lanza Copa Jerez Junior para hacerlo. Bueno, pues en la web, además de Vinos de Jerez, podéis encontrar un apartado en el que tenéis secciones de gastronomía, podéis tener ideas ahí, consultar, repasar las notas que os ha pasado tanto Carmen en lo que es la elaboración y la historia, como en las notas de cata y los matices de cada vino que nos ha aportado María. Y animaros, dedicarle tiempo, probar los vinos, probar las recetas, jugar, hacer una propuesta divertida, que el jurado que tenga que valorar esas propuestas, pues realmente se quede impactado y que no sea algo, pues simplemente una propuesta formal y punto. Yo os invitaría a probar, a trabajar, jugar con todos esos matices y de alguna forma experimentar que esa diversidad de estilos que nos ofrecen los vinos de Jerez van a ser unos grandes aliados para que cuando después estéis en el campo profesional podáis ofrecerle a vuestros clientes sensaciones realmente únicas, sensaciones que no van a conseguir en otro sitio y os va a poder también diferenciar de la oferta de la competencia en el mundo de la gastronomía. Así que animaros a todos, poneros ya a hacer prácticas, a trabajar y bueno, os esperamos también a todos los que queráis venir por aquí, por el Marco de Jerez, a visitar y a descubrir este mundo apasionante que son los vinos de Jerez.